Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Doctor, muy buenas tardes. Ya podemos iniciar la clase, doctor, igual para iniciar la grabación. Ya, doctora. Muy bien, entonces hoy nos toca hablar del noveno pleno casatorio civil. Este pleno tiene, diría que es uno de los más usados, de los que ha tenido mayor trascendencia práctica, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ubicarnos primero en qué era lo que se estaba demandando, quiénes eran los demandantes, algunos datos de esta demanda que da origen al pleno, ¿sí? Entonces nos encontramos ante la casación 4442-2015 de Moquegua. Los demandantes son el señor Huber Alberto Barrios Carpio y su cónyuge Liliana Amanda Mejía García, quienes interponen una demanda de otorgamiento de escritura pública contra Ángel Gabriel Collantes Arimuya y su cónyuge Rosa Estrella Reategui Marín, peticionando como pretensión principal que se ordene a los demandados Ángel Gabriel Collantes y Rosa Estrella cumplan con otorgar la escritura pública de contrato de compra-venta del inmueble ubicado en el Promovi segunda etapa siglo XXI, Manzana H, lote 10 de La Pampa inalámbrica del distrito y provincia de Hilo, ¿no? Dicho contrato fue celebrado el 26 de agosto del año 2008 como primera pretensión accesoria. Solicitan que se ordene la inscripción de la transferencia a favor de los demandantes en la partida PO 80-14-826 del Registro Propio de Inmueble a los Registros Públicos de Hilo, y como segunda pretensión accesoria que se ordene el pago de costos y costos, ¿no? Que señalan los demandantes. Si ellos afirman que los demandados, ¿no? Son o fueron, mejor dicho, propietarios del lote objeto de litis, y que mediante un contrato de compra-venta, que era un contrato privado, un documento privado de fecha 26 de agosto de 2008, lo transfirieron a favor de los demandantes, ¿no? ¿Qué más dicen los demandantes? Que los demandados en el año 2005, ¿no? Se fueron a radicar al Callao, es decir, se fueron lejos de la provincia de Hilo, ¿no? Y dejaron el lote de terreno al cuidado de una tercera persona, ¿no? Luego los demandados manifestaron su voluntad de vender el lote de terreno en Hilo e indicaron que habían adquirido un lote de terreno en el Callao, por lo que necesitaban con urgencia el dinero para pagar esta última adquisición. Es así que demandantes y demandados se ponen de acuerdo, ¿no? En el precio del terreno y acordaron que iban a arribar a la ciudad de Hilo para la suscripción de un contrato, ¿no? Que el 25 de agosto del año 2008 arribaron a la ciudad los demandados, a la ciudad de Hilo, y manifestó, ¿no?, dicha persona que por motivos de salud su esposa no había podido viajar, entonces solamente había venido uno de los cónyuges, ¿no? Y por esa razón solo celebraron el contrato denominado como contrato de compra-venta, ¿no? Con la existencia o con el acuerdo de que había un compromiso, ¿no? De que en los días posteriores se iba a formalizar una escritura pública, ¿no? Con la participación de la esposa, ¿no? Situación, dice, que fue ratificada por la señora Rosa Estrella Reategui por teléfono, ¿no? Entonces, en este caso en concreto se tenía entendido que el bien le pertenecía le pertenecía a una sociedad conyugal que se encontraba radicando en Lima, que a la fecha en que vienen a la ciudad de Hilo para hacer la compra-venta, solamente acude el esposo, y por eso es que firman un contrato privado, ¿no? Y la esposa no había podido viajar porque se encontraba mal de salud, ¿no? Y por teléfono confirma ello, ¿no? Entonces dice que con fecha 26 de agosto firmaron el contrato de documento privado, ¿no?
simplemente los dos esposos adquirentes y el señor Ángel Gabriel Collantes Arimuyo, ¿no? Entregándole el precio convenido, que era de $5,000 americanos. Además, el inmueble fue desocupado por la persona que tenían contratada, ¿no? Como cuidante, como custodio, y los demandantes entraron en posesión de ese bien desde fines del año 2008, desde agosto, perdón, desde el año 2008, ¿no? El contrato de compra-venta, los demandantes se comprometieron a pagar la deuda que tenían los demandados en el Banco de Materiales y en ACE, así como el impuesto predial, los árbitros municipales, siendo que los demandantes ya han cancelado la deuda con el Banco de Materiales. Sin embargo, los demandados se han desentendido de su obligación de otorgar la escritura pública que formaliza el contrato de compra-venta, ¿no? Eso es lo que pasa. Como los demandados se desentienden de firmar, ¿no?, el contrato ya por escritura pública, por esa razón es que ellos plantean esta demanda de otorgamiento de escritura pública, ¿sí? Además, dice que se admite trámite de la demanda en el proceso sumarísimo, se declara la rebeldía de los demandados, ninguno de los esposos contesta la demanda, se realiza la audiencia única, en este caso, se llega a determinar como punto controvertido, determinar si el contrato de compra-venta celebrado entre las partes obliga a los demandados a otorgar escritura pública y se califican los medios probatorios. Entonces, la sentencia de primera instancia es bien interesante. La sentencia de primera instancia declara improcedente la demanda. Esta sentencia se da el 30 de diciembre del año 2014. 30 de diciembre del año 2014. Y declara improcedente la demanda. ¿Por qué declara improcedente la demanda? En primer lugar, porque en la partida registral del inmueble aparecen como titulares registrales 2 personas. ¿Y quién había vendido? Solo una persona. Entonces, el bien le pertenecía a una sociedad conyugal y para que salga de la esfera patrimonial de la sociedad conyugal, tenían que haber participado ambas personas, ¿no? Entonces, el juez considera que como la parte vendedora, no, o sea, como no estaba mencionada en su totalidad, es decir, el señor Ángel, la señora Rosa, no estaban mencionados ambos en el contrato, no existe forma de que se pueda formalizar ese contrato, ¿no? Además, la otra razón que tiene el juez de primera instancia, ojo, no estoy diciendo que tenga razón, ¿eh? Simplemente estoy describiendo lo que está en la sentencia del juez de primera instancia. Dice que los demandados no han acreditado al momento de la celebración del contrato de compra-venta el cónyuge demandado haya actuado con poder especial para actuar en representación de su cónyuge. Es decir, no existe un poder. Como no existe poder, ellos no pueden decir que la compra-venta la hizo a ambos o le hicieron ambos cónyuges con poder. No hubo nada de eso, no se ha acreditado nada de eso. Y dice que si bien es un proceso de otorgamiento de escritura pública, no se discute la validez o eficacia del contrato que se pretende formalizar, sino únicamente el fiel cumplimiento de las formalidades requeridas para dicho otorgamiento. Debe tenerse en cuenta que tratándose de la enajenación de un bien social, la forma prescrita por la ley es la intervención de ambos cónyuges. Y en el caso de autos, en el contrato que se pretende formalizar, solo ha intervenido uno de los cónyuges, por lo que se ha incurrido en evidente causal de nulidad del contrato por infracción de los incisos 1 y 6 del artículo 219. La falta de manifestación de voluntad del agente, la cónyuge que no intervino, y falta de la forma prescrita por la ley de intervención de ambos cónyuges, deviniendo en improcedente la demanda, es lo que señala el juez de primera instancia, ¿no?
Dice que, bueno, la señora Rosa Estrella Reatey, que era la señora que no participó del contrato de compra-venta, se apersona al proceso ya en la segunda instancia e informa que existe un proceso de nulidad de contrato, nulidad de acto jurídico. Y es la nulidad del acto jurídico que hoy en este proceso de otorgamiento de escritura se pretende formalizar, ¿no? Este proceso estaba seguido, ¿no? En contra de su cónyuge Ángel Gabriel Collantes y de la señora Liliana Amanda Mejía García, demandante en el proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que se emite la sentencia de vista que confirma la sentencia apelada que declara improcedente la demanda. Básicamente, en segunda instancia, lo que razonan es que el contrato que se pretende formalizar, ¿no? Encuentran curioso, por así decirlo, encuentran que un detalle, ¿no? Que señalan, ¿no? Que para consolidar la manifestación de voluntad de la sociedad conyugal debieron participar ambos cónyuges. Entonces, no resulta admisible, dice, que la manifestación de voluntad de Rosa Estrella Reategui Marín sea tácita o implícita a la luz de la actitud asumida para la celebración de los actos jurídicos. Entonces, no existe prueba alguna que acredite que Rosa Estrella Reategui haya expresado su voluntad de enajenar el bien, ¿no? Y de conformidad al 315, ¿no? Es la sociedad conyugal la que debe enajenar o vender el bien, ¿sí? Muy bien. Esa es la sentencia de vista. Y contra esta sentencia de vista, la demandante interpone un recurso de casación. Este recurso de casación es establecido por los siguientes argumentos. El primero era que la recurrente en su recurso de casación establece que se ha incurrido en una infracción normativa del artículo 141, concordante con el artículo 1352, ¿no? Es decir, que los contratos se perfeccionan con el solo consentimiento y la manifestación de voluntad puede ser tácita, que es lo que se habría producido respecto a la señora Rosa Estrella Reatey, ya que ésta por vía telefónica comunicó que por razones de enfermedad no podía viajar del Callao a Hilo para la firma del contrato de compraventa y lo haría su esposo, Ángel Gabriel Collantes, quien en efecto el 26 de agosto de 2008 celebró el contrato. Luego han sido los propios demandados los que entregaron el inmueble y retiraron sus bienes muebles para trasladarlos al Callao, no habiendo solicitado la restitución del inmueble en ningún momento. Señala también que existe una indebida aplicación e interpretación del artículo 315 del Código Civil, pues se habría realizado una interpretación literal de la prestada norma sin tener en cuenta lo establecido en el artículo 141. El artículo 141 del Código Civil, si mal no recuerdo, habla de la forma de la manifestación de voluntad, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba alegando la demandante en este caso, que la manifestación de voluntad fue, tal vez no fue expresa, pero sí tácita, ¿no? ¿Qué dice el artículo 141? Que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral, escrita o a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o un medio alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos requeridos por la persona. Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o conductas reiteradas en la historia de vida que revelan su existencia. No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando la gente formula reserva o declaración en contrario, ¿no? Interesante. Entonces, la demandante señala que lo que habría ocurrido es una manifestación tácita. ¿Por qué? Porque es ella, junto con su esposo, quienes entregaron el bien inmueble, ¿no? Y retiraron sus cosas muebles del bien, ¿no? Entonces, por eso es que señalan que hay una manifestación tácita. ¿Qué más? Señalan que, bueno, esas dos cosas básicamente. Una inaplicación del artículo 141, 1352 y una inadecuada interpretación del artículo 315 del Código Civil que habla que para disponer o grabar bienes
inmuebles de una sociedad conyugal deben participar ambos cónyuges, ¿no? El 18 de mayo del 2016, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió convocar integrantes de las Salas Civiles Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República para el Pleno Casatorio que se realizará el 8 de junio. Y por eso es que el resultado de ese pleno es lo que estamos estudiando hoy. Bueno, los hechos ya están establecidos, son esos. El demandante es una pareja, los demandados también son otra pareja, ¿sí? Son esposos en ambos casos. ¿Quién participa en el contrato de compra-venta? Por el lado de los compradores, ambos cónyuges. Y por el lado de los vendedores solo participó uno de los cónyuges. ¿Qué dice? El demandante dice, ellos me vendieron y me dijeron que no iba a poder venir la esposa porque estaba enferma, pero me vendieron y desocuparon el inmueble y me lo entregaron, ¿no? Entonces, la voluntad de la esposa se puede inferir, puede ser tácita. ¿De qué? ¿Por qué? No porque me dijo que no iba a venir telefónicamente, porque eso sería oral, y si es oral no sería voluntad tácita, sino expresa, sino porque desocuparon el inmueble y el señor se fue a vivir de nuevo con su esposa y con las cosas que habían recuperado de hilo, ¿no? Entonces la señora tenía pleno conocimiento y había aceptado básicamente esa compraventa. Bueno, esa es la posición de la parte demandante. La parte demandada lo único que ha hecho es decir, señor juez, tengo un proceso de nulidad de acto jurídico. Tengo un proceso de nulidad de acto jurídico. Nada más. Muy bien. ¿Qué había pasado hasta ese momento en la Corte Suprema? Se estaba discutiendo algo muy interesante. El objetivo de este pleno, la justificación de este pleno, es básicamente dilucidar si en un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es posible o no realizar un control de validez en el negocio jurídico que se pretende realizar. O sea, en un proceso sumarísimo, el juez puede analizar la validez o no de un negocio jurídico que se pretende formalizar, pues se ha advertido que a nivel jurisprudencial existen entonces criterios o pronunciamientos contradictorios, señalándose en algunas oportunidades que dicho control sí es posible y en otros que no es posible, ¿no? Entonces, por esa razón es que se ha planteado, ¿no?, este pleno casatorio civil. Entonces, si el juez, en el caso concreto, le piden el otorgamiento de escritura pública, el juez rechaza la demanda, la declara improcedente porque dice que no han participado ambos cónyuges, solo uno, y no se ha acreditado que el cónyuge que firma el contrato haya tenido un poder. Como no se acredita eso, declara improcedente la demanda. Porque es imposible, dice, ¿no?, el juez, poder formalizar ese negocio jurídico, ¿no? Entonces, dice, no, incluso se hace mención que las salas civiles y la de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en procesos que versan sobre escritura pública, están resolviendo con criterios distintos y hasta contradictorios, ¿no? Pues en algunos casos dice que señalan que en este tipo de procesos no se puede discutir elementos de validez del acto jurídico y en otros establecen que a pesar que en este tipo de casos solo se exija la determinación de la obligación de otorgar la mencionada escritura pública, ello no exime al juzgador de verificar, ¿no?, analizar de forma detallada los presupuestos necesarios para la formación del acto jurídico, tal como se evidencia en las casaciones que se van a mencionar, ¿no? Casación 104, 2013, 146, 2013, 16, 56, 2010, 1765, 2013, 2745, 2010, 43, 96, 2009, 12, 66, 2011, 15, 53, 2011, 11, 88, 2009, 4, 6, 12, 2011, 13, 6, 4, 8, 2013, entre otras casaciones en las que se va a encontrar respuestas básicamente contradictorias, ¿no? Muy bien, ese es el punto, ese es el meollo del asunto en este pleno.
Entonces, hay amicus curiae, ¿no? Y bueno, este pleno empieza por establecer, por ejemplo, el tema del contrato, los conceptos, ¿no? Básicamente acerca del contrato, acerca de los efectos del contrato, las características de cada contrato, ¿no? Entonces va a decir, ¿no? Respecto al concepto del contrato, que esto puede ser entendido como un supuesto de hecho, como una relación jurídica, como un texto, como un reglamento. Entonces el contrato es una manifestación específica y concreta, ¿no? De la categoría general del negocio jurídico, ¿no? El contrato entra en la categoría más amplia de los actos de autonomía privada o negocio jurídico, o sea, el acto mediante el cual se sujeta y dispone la propia esfera jurídica, ¿no? Entonces, el contrato puede ser entendido legalmente como un acuerdo de voluntades, ¿no? Para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Y desde un punto doctrinal siempre se va a entender que el contrato es parte, pues, de la categoría del negocio jurídico, ¿no? Porque el negocio jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas en general, ¿no? Estas relaciones jurídicas pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. En cambio, el contrato va a tener la característica de ser siempre patrimonial, ¿no? El contrato siempre va a ser patrimonial, aunque, bueno, hay algunas voces ahí que indican que no, que la patrimonialidad del contrato no debe ser su característica principal. Pero bueno, lo cierto es que en la actualidad se entiende así. Entonces, ¿cuál es la característica del contrato? Uno, que existe la presencia de un acuerdo. Este acuerdo debe ser entendido de forma directa. No son simplemente coincidencias de voluntades internas, de anhelos, de suspiros, ¿no? Que vamos a ponernos de acuerdo en algo. No, sino que este acuerdo debe ser básicamente entre la oferta y la aceptación, ¿no? El precio, ¿no? Hay una oferta, hay una aceptación, debe haber un precio, ¿no? La presencia de dos o más partes debe ser entendida como un requisito para el contrato, ¿no? Porque si no puede haber un contrato con una sola persona muchas veces, ¿no? La presencia de una finalidad. ¿Qué finalidad va a haber? La finalidad de crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué efectos puede producir un contrato? Los efectos que puede generar un contrato no se circunscriben a la relación obligatoria, es decir, aquella relación jurídica que vincula dos situaciones jurídicas, a saber, un derecho de crédito y un deber jurídico específico y que podría ser descrita como la relación que coordina un deber de ejecutar una conducta por parte del deudor para realización de un interés de otro sujeto y el derecho de este de pretender dicha actuación, ¿no? Los efectos del contrato es que se pueden cumplir, básicamente. Esos son los efectos que ofrece el contrato. Muy bien. A ver. Realmente, muchas veces el contrato, o mejor dicho, los procesos de otorgamiento de escritura pública versan por algo distinto a un bien, ¿sí? A un bien inmueble. La mayoría de casos versan sobre bienes inmuebles, ¿no? Entonces, el detalle es que, o por eso la Corte Suprema se establece, ¿no? ¿Qué es un contrato, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del contrato? ¿Cuáles son los principios del contrato? La libertad de forma, por ejemplo, ¿no? El principio, perdón, el principio de libertad de forma implica que el acuerdo tiene siempre necesidad de un medio a través del cual pueda exteriorizarse. Este medio es lo que se conoce como la forma del contrato. Podemos entender la forma como el modo en que se presenta el contrato frente a los demás en la vida de relación y su figura exterior, ¿sí? La libertad de forma va a implicar que es una especie de regla, ¿no? Es una especie de regla en el derecho civil, ¿no? Y que aquellas normas que imponen la observación de una determinada forma
deben recibir el trato de normas excepcionales, por lo que no podrán, por ejemplo, ser aplicadas vía analogía, ¿no? Por ejemplo, el contrato de donación. El contrato de donación dice que para su validez requiere que sea por escritura pública. Muy bien. Yo no puedo decir, bueno, la donación es un acto gratuito, entonces los efectos por analogía, ¿no? Si la compra-venta se hace por la compra-venta, también debe hacerse entonces por escritura pública, porque también puede hacerse por escritura pública, ¿no? Entonces, sin embargo, no es un requisito de validez para una compra-venta realizarse por escritura pública. Puede ser mediante un contrato privado, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Las formas, ¿no? Las formas ad solemnitatem, ad probationem, ¿no? Básicamente son formas de poder probar incluso, ¿no? La realización de un negocio jurídico. Ad solemnitatem, ¿qué implica el proceso? ¿Qué implica el ad solemnitatem? Implica que es algo solemne, una forma solemne, ¿no? Entonces, una forma solemne viene a ser la escritura pública. Ahora, ¿todos tienen esa forma solemne? No, no todos tienen la forma solemne. Solo aquellos actos jurídicos que el Código Civil establece con dicha forma. La mayoría de contratos no tienen una forma específica, son libres. Incluso pueden ser verbales, orales, ¿no? Pueden ser por escrito o no, ¿no? Sin embargo, sí hay algunos actos jurídicos o negocios jurídicos que son necesariamente cumpliendo una forma y una forma específica. Cuando tienen una forma específica, una forma solemne, se le va a llamar ad solemnitatem. Por ejemplo, otra vez reitero, el contrato de donación. ¿Y cuál es la otra forma? La otra forma es ad probationem, ¿no? La otra forma es el ad probationem, ¿no? La ad no es pues una forma, no es formal, por así decirlo. Puede ser escrito, puede ser oral, ¿no? Puede ser, como decía mi profesor, ¿no? Hasta en papel higiénico, ¿no? Contrato de compra-venta, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, si hay precio, si hay objeto, si hay acuerdo, entonces estamos ante un contrato de compra-venta, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, el Pleno empieza a describir la naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública. ¿Cuál es su naturaleza? Se pregunta. Entonces señalan que por medio del proceso de otorgamiento de escritura pública se peticiona mutuar la forma de un negocio jurídico de escritura privada a escritura pública, porque así lo determina o permite la ley, o porque así lo han acordado las partes, y en ambos casos siempre que la forma en la que se pretende mutar no constituye una forma solemne, por ejemplo. Así lo establece el artículo 14.12 del Código Civil en su primer párrafo, ¿no? ¿Qué más? Como bien se ha visto, dice, ¿no? Pleno, en el planteamiento del problema, esta última característica del proceso de otorgamiento de escritura pública, la que se invoca a fin de descartar cualquier posibilidad de control de validez del negocio jurídico que se pretende formalizar, por lo que resulta necesario realizar algunas precisiones en torno a la naturaleza del proceso sumario. ¿Qué dice? Dice que los procesos, según su función, pueden ser de tres tipos: declarativo, de ejecución y cautelar. El primero de los mencionados, esto es el proceso declarativo, es aquel que tiene como presupuesto material la constatación, ¿no? La constatación de una inseguridad o incertidumbre en relación a la existencia de un derecho material en un sujeto, situación que ha devenido en un conflicto con otro, quien concibe que el derecho referido no acoge el interés del primer sujeto, sino el suyo. A su vez, dentro del proceso declarativo debemos distinguir entre lo que es un proceso ordinario y lo que es un proceso especial. Un proceso ordinario es aquel en el que los órganos ordinarios pueden conocer objetos de toda clase. Habiéndose establecido con carácter general, los procesos ordinarios son aquellos que la ley establece
para que sirvan de cauce a la tutela jurisdiccional de la generalidad de acciones, ¿no? La inmensa mayoría de las acciones son llevadas bajo este tipo de proceso. Entonces, en concreto, ¿qué es el proceso ordinario? El proceso ordinario es aquel en el que se ventilará cualquier pretensión a la que la ley no le haya interpuesto una tramitación especial. Y nuestro Código Procesal Civil en realidad sí ha previsto hasta 3 procedimientos para sustanciar los procesos declarativos y los ha denominado proceso de conocimiento, proceso abreviado y proceso sumarísimo. Los 3 en potencia son procesos ordinarios, ¿no? ¿Qué se discutía? Se decía que en un proceso sumarísimo no se pueden actuar todos los medios probatorios, sino, por ejemplo, solo documentales o que son de actuación inmediata. Entonces, ¿cómo un juez puede declarar la invalidez de un contrato si no puede actuar medios probatorios? Por ejemplo, no se puede actuar medios probatorios que no sean documentales, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? O mejor dicho, ¿cómo es posible? Son procesos donde no hay, decían algunos, cognición, ¿no? Entonces, ese en realidad no era un problema, ¿no? O para muchos jueces, no, en este proceso yo no me puedo pronunciar sobre la validez del contrato. Ponte. Imagínate que te quieran sacar una escritura pública, te demandan por escritura pública con un contrato falsificado. Y tú dices, señor juez, pero esto está falsificado, hay que actuar una pericia, ¿no? Pero la pericia demora, o la pericia no la tienes ahí a la mano. El juez puede decir, no, acá no se actúan estos medios probatorios, simplemente. ¿No? Entonces, hay un problema, ¿no? Hay un problema. Se genera un problema, ¿no? Tenías que ir a la nulidad del acto jurídico para dejar sin efecto el contrato, ¿no? Sin embargo, gracias a este pleno se llega a la conclusión de que incluso el proceso sumarísimo sí es un proceso de cognición, sí es un proceso ordinario y sí se puede declarar la invalidez de un contrato en este proceso. O sea, y es más, lo establecen como deber. Ya veremos eso más adelante, ¿no? A ver, ¿qué más podemos decir del tema de los procesos? Dice que son procesos plenarios aquellos en donde las partes no encontrarán restricción en torno a las alegaciones que podrían formular y a los medios probatorios que podrían aportar, lo que conlleva a que la cognición del juez sobre la controversia sea plena o completa, ¿no? La sentencia dictada en un proceso sumario no tiene fuerza de cosa juzgada material y no impide que se incluya un ulterior proceso declarativo plenario que tenga el mismo objeto, dado que la tutela jurisdiccional sumaria es provisional y la ley procesal debe procurar que sea rápido, ¿no? El proceso de calificación del negocio jurídico. ¿Cómo se realiza el proceso de calificación del negocio jurídico? Se debe realizar un juicio de validez o invalidez del negocio jurídico, ¿no? El juicio de validez es en donde se va a verificar que los componentes de un negocio jurídico, ¿no? Ya sea las partes que lo componen o que están participando, el objeto del negocio jurídico, la causa del negocio jurídico, la manifestación de voluntad o la forma solemne, no contravengan, ¿no?, las directrices del ordenamiento jurídico. El juicio de eficacia, en donde se verificará si el negocio jurídico produce efectos jurídicos o no, es en este nivel y se debe considerar que un negocio válido en principio es idóneo para desencadenar todos sus efectos, ¿no? Entonces, el juez tiene que realizar una calificación del negocio jurídico, ¿no? Va a partir por encontrar toda la estructura negocial, ¿no? La estructura negocial. ¿Qué decía el artículo 140? El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Muy bien. Y para su validez se requiere. ¿Qué se requiere para su validez? ¿No? Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley. ¿Qué pasa si en el acto jurídico firman 2 personas, pero una de ellas es menor de edad? Y no acredito que sea una persona independiente, no acredito que haya tenido un hijo, no acredito que haya tenido de alguna manera facultades para ser considerada, ¿no?, que tenga plena capacidad de ejercicio. ¿Qué sucede? El juez tiene que verificar eso. O simplemente tiene que taparse los ojos y decir, no, acá yo no veo nada de eso. No puede, tiene que verificar eso.
Porque para la validez del acto jurídico se requiere plena capacidad de ejercicio. Se requiere un objeto físico y jurídicamente posible, ¿no? Se requiere un fin lícito y se requiere la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estoy vendiendo un bien ajeno? ¿Se puede formalizar ese contrato? El juez puede formalizarlo. Si se está estableciendo que el contrato está en determinada partida y esa partida nunca estuvo de nombre de los vendedores, ¿puedo formalizar por escritura pública ese contrato? O el juez puede decir, no, bueno, a mí no me importa, yo solamente voy a elevar a escritura pública lo que dice el contrato. No, el juez tiene el deber de revisar, el deber de realizar un juicio de validez del acto jurídico. Y esto obedece también, o esto nace también del deber del juez de administrar justicia. Entonces, el juez, todo lo que hace, sus resoluciones, deben tener cierto sentido de justicia. O sea, sería justo que tú pierdas una propiedad porque el juez simplemente no analizó el juicio de validez. O sea, no le interesó que se trataba de un bien distinto, por ejemplo, solo por eso. No, pues, ¿no? Entonces hay cierto malestar, ¿no? Cierto malestar, ¿no? A ver, ¿qué más dice en este pleno? Dice que el control de validez del acto que se pretende elevar a escritura pública implica que se pueda declarar de oficio la invalidez del acto jurídico que se pretende elevar a escritura pública. Muchos no estaban de acuerdo con esto. Muchos decían, ya, sí puede revisarlo, pero si encuentra algo malo, declara improcedente la demanda, nada más. O sea, si encuentra un defecto formal en la estructura de la validez del acto jurídico, simplemente es improcedente la demanda. Sin embargo, en este pleno se le da la capacidad al juez no solo de realizar el juicio de validez, sino que si lo encuentra realmente sin la estructura negocial correcta, simplemente puede ser declarada nulo de oficio. Nulo de oficio. La posibilidad de que el juez pueda apreciar de oficio la nulidad, aun cuando la parte demandada en el proceso judicial no lo haya alegado, ha sido específicamente admitido en sistemas jurídicos más influyentes, dice la Corte. Y cita el caso de Italia, cita el caso de algunos países europeos, ¿no? El sistema francés, ¿no? Bueno, entonces incluso el juicio de validez se puede hacer de oficio. Y esto tiene un amparo legal en el Perú. ¿Cuál es el amparo legal? El artículo 220 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 220? Dice que la nulidad a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. Y también dice que puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta, ¿no? Entonces, eso puede pasar, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Por eso es que se empieza a hablar en el pleno de la nulidad manifiesta. Citan, por ejemplo, a Loman Luca de Tena, quien dice que la nulidad manifiesta significa que lo que ya está manifestado, no cubierto o desconocido, con tal grado de claridad que no se requiera de prueba alguna de análisis externo, auxiliar y complementario para ponerlo de manifiesto. Esto es, para descubrir lo encubierto y poner a la vista el vicio suprimiendo la apariencia de validez, ¿no? Loman habla de que existe, en primer lugar, cualquier negocio jurídico, cualquier contrato, siempre va a tener una apariencia de validez. Entonces, el defecto debe ser a tal punto, de tal magnitud, que uno con solo leer el documento pueda darse cuenta que es nulo. Por eso es que habla de nulidad manifiesta. Esta nulidad es una nulidad necesariamente aparente, ¿sí? Necesariamente aparente. A ver, ¿qué más?
Muy bien. Y bueno, se va a hablar acerca de la nulidad de oficio, ya lo hemos conceptualizado, la nulidad manifiesta, o incluso hacen una mención al distinguish como una técnica, pero bueno, no es tan relevante en realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas reglas que se han establecido en este pleno. No, las reglas son, en el caso concreto, la Corte va a decir de que sí se tenía conocimiento que el bien pertenecía a una sociedad conyugal, ¿no? Y que pese a ello el contrato se firmó sin uno de los cónyuges. Que si lo hubieran desconocido, bueno, sería otra la historia, pero sí conocían que el bien fue de una sociedad conyugal, ¿no? Entonces, ese hecho, ese detalle, hace que los jueces establezcan de que la propiedad no se puede perder así nomás, ¿no? Y, ¿qué dicen? Declaran fundado el recurso de casación, ¿no? Y en consecuencia dice nula la sentencia de vista, nulo todo lo actuado, ¿no? Y declaran que constituye precedente judicial vinculante, ¿no? Uno, que el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública dice que es un proceso plenario rápido, en tanto no presenta limitaciones en tanto a las alegaciones que podrían formular las partes o los medios probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la controversia sin perjuicio de las restricciones impuestas por el artículo 559. Señalan que en un proceso de otorgamiento de escritura pública el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar, pero siempre que previamente haya promovido el contradictorio entre las partes, en la forma señalada en el fundamento 60, es decir, tiene que haber incluso hasta una audiencia preliminar. Si una de las partes propone o si el juez se da cuenta que acá hay un contrato inválido, no va a tener que decirlo a las partes, citarlas y para que cada una pueda decir lo que corresponda según su propio derecho, para no afectar su derecho de defensa, ¿no? Y así lo declarará, dice así en la parte resolutiva de la sentencia, y declarará además infundada la demanda de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Si el juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar no es manifiestamente nulo, expresará las razones de ello en la parte considerativa de la sentencia, y en la parte resolutiva únicamente se pronunciará sobre la pretensión de otorgamiento de escritura pública, ¿no? La declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse en cualquier proceso civil de cognición, siempre que la nulidad manifiesta referido al negocio jurídico guarde relación directa con la solución de la controversia y que previamente se haya promovido el contradictorio entre las partes. La nulidad manifiesta es aquella que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma, aquella que resulta fácil de detectar, sea que se desprende del acto mismo o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso. La nulidad manifiesta no se circunscribe a algunas o alguna específica causal de nulidad, sino que se extiende a todas las causales que se pretende prever en el artículo 19 del Código Civil. Algunos decían que la nulidad manifiesta solamente se podía dar cuando el documento era falso, ¿no? Pero, sin embargo, en este pleno se establece que no, puede extenderse a cualquier causal de nulidad, ¿sí? La nulidad manifiesta ahora no solamente se va a hacer en este proceso sumarísimo, sino en cualquier proceso de cognición. O sea, puede haber, por ejemplo, en un proceso de reivindicación se puede discutir la nulidad manifiesta del título. En un proceso de mejor derecho de propiedad se puede discutir la mejor, en un proceso de mejor derecho de propiedad se puede discutir la nulidad manifiesta del título que se está pretendiendo, ¿no? Que presenta una de las partes, ¿no? Incluso en un desalojo se puede hablar de nulidad manifiesta, porque imagínate que contesta la demanda diciendo, no, yo soy propietario, acá está mi título, y es un documento falso. Entonces se puede discutir la nulidad manifiesta en cualquier proceso de cognición. Entonces la demanda, dice, por medio de la cual se peticiona el otorgamiento de escritura pública de un negocio jurídico que precisamente debe revestir de esta última forma bajo sanción de nulidad, será declarada improcedente por petitorio jurídicamente imposible. A ver, otra vez, la demanda por medio de la cual se peticiona el otorgamiento de escritura pública de un negocio jurídico que precisamente debe revestir de esta última forma bajo sanción de nulidad será declarada improcedente. Es decir, yo quiero demandar el otorgamiento de escritura pública de un contrato de donación, de una minuta de una donación, pero el código ya me dice que la donación debe ser por escritura pública. Entonces no puedo demandarlo. Entonces, porque debe ser por escritura pública para que sea válido. Entonces no puedo demandarlo. ¿Qué hago en ese caso? Se declara improcedente, sin asco, ¿ok?
¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Dice que dentro del control de la eficacia del negocio jurídico que se pretende formalizar y sin perjuicio de que se puedan considerar otros supuestos, se tendrán en cuenta los siguientes, ¿no? Si la obligación de elevar escritura pública el negocio jurídico se encuentra supeditado a una condición suspensiva y el demandante no logra acreditar la verificación del evento puesto como condición, la demanda será declarada improcedente. Entonces hay contratos de compra-venta con cláusulas suspensivas o con condición suspensiva, ¿no? Es decir, si tú haces A, recién va a pasar B. O si es que mientras suceda A, no se realizará la venta final, ¿no? Una condición suspensiva, ¿no? Entonces, si es que se acredita esta condición suspensiva, la demanda debe ser declarada improcedente. Otra vez, otro supuesto, si la obligación de elevar a escritura pública un negocio jurídico se encontrara sujeta a plazo de cumplimiento que aún no ha vencido y que además ha sido estipulada en beneficio del deudor, la demanda también será declarada improcedente, ¿no? Es decir, si hay algo que debe cumplir aún el demandante, ¿no? Que es el comprador, aparentemente, ¿no? En un caso, por ejemplo, si aún debe cumplir algo, también debe ser declarada improcedente la demanda. En los procesos de otorgamiento de escritura pública, el juez podrá analizar el ejercicio de la excepción de incumplimiento. Interesante, la excepción de incumplimiento es una categoría que le permite al deudor no cumplir, ¿no? No cumplir, no pagar, por ejemplo, no terminar de pagar. Hay una excepción de incumplimiento, se puede incluso analizar la excepción de incumplimiento. Una de las partes, pues, no, yo no te he dado la escritura pública porque tú no me has pagado. Pues estoy defendiendo de fondo, porque no necesariamente sería una excepción, sino que de fondo me estoy defendiendo con esta excepción de incumplimiento. Y debe advertirse, dice, si es que la excepción en cuestión es amparable. La demanda será declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. Se procederá del mismo modo cuando el incumplimiento se invoque como argumento de defensa, ¿no? En los casos que el demandado alegue que se ha producido la resolución extrajudicial del contrato, el juez analizará en la parte considerativa de la sentencia si concurren los requisitos de ley o pactados por las partes para ello y debe ser así declarar improcedente la demanda de escritura pública sin declarar la resolución del contrato, ¿no? Si el juez advierte que no concurren tales requisitos, declarará fundada la demanda de escritura pública sin pronunciarse, ¿no?, sobre la resolución extrajudicial del contrato. En ambos supuestos, el juez no se pronunciará en el fallo sobre la resolución extrajudicial del contrato. Interesante. Demandan otorgamiento de escritura pública, pero yo digo, señor juez, ya se ha resuelto el contrato extrajudicialmente. Entonces, el juez, ¿qué tiene que hacer? Analizar los requisitos de la resolución. Y si los encuentra, declara improcedente la demanda. No declara resuelto el contrato, sino simplemente improcedente la demanda. No se pronuncia el juez sobre la resolución extrajudicial. ¿Qué más tenemos? Dice que modifican la ratio decidendi de contenida en el fundamento 39 del primer pleno. Algunos, cuando comentaban este pleno, decían, se hizo justicia, ¿no? Se corrigió una barbaridad de la Corte Suprema del primer pleno casatorio civil en el año 2007, en el año 2008, ¿no? ¿Qué decía esta Corte en el primer pleno? Que de advertir, dice, una nulidad manifiesta, aun cuando las instancias de mérito no lo hayan advertido en su oportunidad y aun cuando no haya sido invocada como agravio en el recurso de casación, en cuyo caso, en decisión motivada y con expresa indicación de la causal de nulidad que podía haberse configurado en la celebración del negocio jurídico, se declarará la nulidad de la sentencia de vista y la insubsistencia de la sentencia apelada y se ordenará al juez de primera instancia, previa promoción del contradictorio entre las partes, emita pronunciamiento sobre la posible nulidad manifiesta, ¿no? En el primer pleno casatorio prácticamente se decía que no era posible una nulidad manifiesta, que era insostenible, ¿no? La nulidad manifiesta. Que no era posible, si es que no había sido alegada por las partes en la vía de conocimiento, en el proceso de conocimiento normal, no se podía hablar de una nulidad manifiesta en un proceso, ¿no? Entonces eso era algo que se corrige y por lo tanto se modifica no solamente la ratio decidendi, sino que se corrige el precedente vinculante en el punto 5.3 del cuarto pleno casatorio civil también, en donde se dice, ¿no?, en fecha 13 de agosto de 2012, debiéndose entender de que en lo sucesivo, si en el trámite de un proceso de desalojo el juez advierte la invalidez absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 120, previa promoción del contradictorio entre las partes, declarará dicha situación en la parte resolutiva de la sentencia y adicionalmente declarará fundada o infundada la demanda.
de desalojo, dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes es el que adolece de la nulidad manifiesta. Y en esta regla es muy interesante porque, recuerden, se discutía si el juez podía realizar una nulidad de oficio en procesos que son rápidos, en procesos que son sumarísimos, ¿no? Donde no hay mucha actuación probatoria. Entonces, la Corte Suprema en este pleno deja completamente claro, ¿no?, que sí es posible, aún incluso en procesos de desalojo. ¿Y por qué? Porque teóricamente hablando, se considera a los procesos de desalojo como procesos de confesión también, porque sí hay etapa probatoria, ¿no? No es un proceso especial, sí hay una etapa probatoria en realidad, ¿no? Entonces sí es un proceso de comisión, básicamente. Y por esa razón es que sí se puede aplicar también la nulidad manifiesta, ¿no?, del título sobre cualquier causal, ¿sí? Bueno, eso sería mi participación por el día de hoy. Por el día de hoy. Voy a tratar de ampliar algunas cosas en la siguiente clase, que ya nos quedaría el 10º pleno casatorio civil. ¿Sí? Bueno, si es que hay alguna pregunta, me la hacen saber. Si no hay ninguna pregunta, entonces... Muchas gracias, doctor.